Personas que se han dado tiempo de asistir a este diplomado y sobre todo por darse tiempo de escucharme en este módulo atinente precisamente al tema que se ha referido. Eh, bueno, yo primeramente debo dar un agradecimiento a Naula Corp, al doctor Cristian Mora, al doctor Manuel Huertán, quienes están precisamente al frente de estos temas académicos que son muy importantes para el foro jurídico, para el foro académico, para el foro estudiantil, porque al darnos tiempo, pese a las altas horas de la noche, y claro, luego de nuestras jornadas laborales, para poder dialogar, escuchar vivencias, sobre todo que de pronto tenemos quienes ejercemos jurisdicción, eh, es bastante loable. Yo por eso felicito a cada uno de los participantes en este módulo, en este diplomado, que evidentemente sabemos que lo hacen con un solo fin, precisamente el elevar el nivel de debate jurídico en todos los casos, en todas las áreas en que nos desarrollamos como abogados, ya sea a nivel jurisdiccional, como jueces, juezas, a nivel de defensoría pública, a nivel de fiscalía, pero también como abogados litigantes y también como docentes, precisamente en diversas áreas del derecho. Sabemos nosotros que es muy amplio, es muy amplia nuestra profesión, ¿verdad? Una serie de ramificaciones que emergen precisamente de las diversas materias que existen, la materia civil, mercantil, la materia de familia, niñez, adolescencia, la materia del adolescente infractor como justicia especializada, la materia penal, la materia contenciosa, administrativa, contenciosa tributaria, la materia laboral, y un sinnúmero de materias que convergen precisamente en un ámbito de estructura procesal, ¿sí? Y claro, en esta noche nosotros vamos a abordar un tema bastante interesante, ¿no? Se me ha encargado hablar de estrategias de litigación en audiencias, alegatos, pruebas documentales y manejo de eh, precisamente de audiencias, manejo de juicios orales. Y ya empezando, luego de esta breve introducción sobre el tema que nos compete hablar, eh, estrategias de litigación en audiencias y también manejo de juicios orales. Si nosotros analizamos esta temática de este módulo, necesariamente nosotros vamos a aterrizar en un tema bastante interesante. ¿Cuál es este tema interesante? Evidentemente, el tema va a ser adjetivo procesal, un tema de derecho adjetivo procesal, de derecho procesal, ¿sí? ¿Y cuál es este tema? Precisamente esto converge en el sistema procesal que tenemos vigente en el Ecuador, ¿verdad? Y miren, para nosotros tener estrategias de litigación, para nosotros poder manejar una teoría del caso, dicho sea de paso, ustedes mejor que nadie deben saber que las teorías del caso están estructuradas por teorías fácticas, teorías probatorias y teorías jurídicas. Estas tres aristas son las que conforman precisamente la teoría del caso como tal. Y claro, dependerá de la argumentación que yo plantee para tener éxito o no. La argumentación que yo plantee cuando cuento la historia al juez, en cualquiera de las materias. ¿Sí? Y el nivel de convencimiento que yo genero al contar mi historia. Vamos a ver cómo de la estructura de la oratoria forense y de la argumentación jurídica, yo debo plantear precisamente un mensaje, debo plantear desde el ámbito de la argumentación la esencia de lo que yo busco, lo que quiero que el juez otorgue, ¿sí? Y claro, yo voy a plantear aquella cuestión desde el enfoque de una historia, de una cuestión fáctica, el relato de los hechos.
Y este relato de los hechos evidentemente va a estar asociado con cada materia. Por ejemplo, si yo voy a plantear una estrategia de defensa penal como fiscal, voy a plantear unos hechos que van a subsumirse en un tipo penal. Si yo planteo eh, un caso civil, por ejemplo, de reivindicación, los hechos van a estar concatenados a explicarle y decirle al juez que el derecho de propiedad de mi defendido está siendo afectado, el derecho constitucional de propiedad está siendo afectado por una tercera persona que está en posesión del bien que me pertenece. Y claro, para que yo también debo singularizar y explicarle al juez que el bien cuya acción de dominio reclamo su restitución está singularizado por tales linderos. Y miren cómo es importante la teoría fáctica, pero con contar la historia al juez no es suficiente para obtener victoria en un caso. Esta teoría fáctica siempre va a estar amparada o sostenida en una teoría probatoria. Es decir, cada uno de los hechos que yo propongo afirmativamente en una proposición fáctica deben estar acompañados de una proposición probatoria. ¿Sí? Y claro, una vez que yo contenga eh, esta determinación dentro de la teoría del caso, voy a subsumir estas cuestiones fácticas que van a llegar a ser hechos fijados como ciertos en la cuestión jurídica. Ahí es cuando el juez va a hacer este ejercicio de subsunción de los hechos al derecho. Por eso, siempre que yo voy a contar una historia, a plantear una acción, cualquiera sea su naturaleza jurídica, siempre voy a estructurar mi teoría del caso con el relato fáctico, la teoría probatoria y la teoría jurídica. ¿Sí? Y claro, esta teoría del caso, ¿cómo la planteo actualmente? En el sistema procesal vigente. ¿Sí? Y ahí volvemos al tema, ¿no? A la piedra angular, o más bien a las piedras angulares del sistema procesal que rige hoy el Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador. Y claro, desde el enfoque del Estado constitucional, ¿en donde encontramos esto de la oralidad? Abrimos la Constitución, revisamos el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador y ahí encontramos los principios del sistema procesal vigente. Para no monopolizar mucho la palabra, vamos a interactuar. Quisiera que me ayuden, por favor, con la lectura del artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Quién se anima a dar la lectura? Luis Lamingo, Marlon Huartán, Meridi Padilla, Doctor, buenas noches. ¿Qué María artículo maneja, por Zambrano, favor? 166, numeral, 168, numeral 6, la Constitución. Nicole Arroyo, Doctor, buenas noches. Ojalá lo pudiera poner Buenas en noches, pantalla. ya lo leo. Permítame que lo estoy buscando. Doctor, Jaime Ceballos, 168 o 178. 168, Este numeral rato, 6. doctor. Cristian Rojas, Tomás Ar- Peñafiel, Artículo 160. Artículo 168. numeral 6. La Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Uno, los órganos de la función judicial El gozarán de numeral 6 no va independencia más. El interna. numeral 6. Perdón. El numeral 6, por favor. Numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. ¿Ya? Miren, qué importante. Y gracias por la Muchas lectura. gracias. ¿Quién fue quien leyó? Luis Lamingo, doctor. Un gusto saludarle Gracias, Luis. nuevamente. Gracias por su colaboración. Miren, de la lectura del artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República, vemos cómo ahí está impregnado como principios
aquellos que consolidan el sistema procesal vigente. En todas las materias, ¿verdad? Y claro, esto tiene su historia, eh, tiene su remembranza. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos a analizar la oralidad y el régimen procesal en la jurisdicción penal y no penal, tenemos antecedentes históricos. Eh, no sé si hay aquí abogados ya con una edad un poco madura. Pienso que la mayoría han de ser jóvenes, ¿verdad? Pero miren, No, doctor. no sé si ustedes Buenas noches. recuerdan el Código de Procedimiento Civil, Sí, sí lo ¿sí? recordamos, doctor. ¿Estaba vigente hasta qué año? ¿Hasta el 2000? Muy, Hasta el muy buenas noches, doctor. Hasta 2018, 2018. 2000 2016, doctor, que salió el COGE. 2016, exactamente. No exactamente cuando se expidió el COGEP, porque hubo una vacatio legis, es decir, hubo un espacio en que no entró en vigencia totalmente y materialmente el COGEP, pero sí fue este 2016 que entra en vigencia y se deroga el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Y ustedes recordarán, ¿no? ¿Qué pasaba con el procedimiento civil? Los trámites duraban mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, había un sistema de impugnación abierto en que la mayoría de providencias eran impugnables vía apelación y eran eternidades que duraban esos juicios. Otro tema. ¿Recuerdan ustedes antes del 2016 qué pasaba cuando una persona tenía que rendir una confesión judicial? Esa Como confesión por judicial ejemplo, se lo realizaba ante el señor secretario. ya, miren, Muy raro que se encuentre el señor juez. El juez cuando tenían simplemente dudas hacía de las para, preguntas, únicamente iban donde el juez y aparecía el juez, sí, ¿verdad? tan solo. ¿Qué pasaba con los testimonios igual? En el mismo sentido, ¿no? El amanuense era quien tomaba el testimonio. ¿Recuerdan? En esas oficinas donde no había ventilación, arrumados los expedientes, allá teníamos que ir a que nuestro cliente rinda su testimonio, ¿sí? No era en una sala de audiencia, ¿verdad? ¿O qué pasaba, por ejemplo, con el Código de Procedimiento Penal? ¿Sí? Recordarán que antes del Código Orgánico Integral Penal, antes del 10 de agosto de 2014, regía el Código de Procedimiento Penal del año 2000, con sus reformas del 2001, 2003, luego del 2010, ¿recuerdan? Algo cambió, pero seguíamos en un sistema un poco mixto, ¿verdad? Y si nos remontamos mucho más atrás, antes del 2000, teníamos el Código de Procedimiento Penal de 1983, que era un símil del Código de Procedimiento Civil. ¿En qué sentido? En el sentido que estábamos frente a un sistema procesal escrito, ¿sí? No sé si ustedes vivieron aquellas épocas en donde la indagatoria se tomaba o se rendía ante el juez ahí, porque el juez era quien investigaba, ¿verdad? ¿Sí? El juez era quien iba a los levantamientos del cadáver, al reconocimiento del cadáver, ¿sí? El juez era quien tomaba los testimonios, en teoría el juez, porque al final lo hacía el amanuense, el ayudante judicial, ¿sí? El juez era quien daba inicio al proceso. Y si nosotros nos remontamos mucho más atrás, vamos a ver, por ejemplo, en la materia, en el régimen procesal civil, cómo desde que se fundó la República del Ecuador ya existieron normas de derecho procesal. Eh, en 1835 se expidieron leyes con diversas denominaciones que normaron el enjuiciamiento civil en Ecuador. Pero bueno, ya en términos ya un poco más aproximándonos a nuestra realidad, se emitió el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil en 1869. Sí, un tema importante, Juan Isaac Lobato habla, por ejemplo, en su libro Programa Analítico de Derecho Procesal Civil,
esta remembranza histórica en relación a la materia civil. Y miren que en esas épocas no había un ordenamiento jurídico que regule precisamente la actuación de la jurisdicción, la actuación de los jueces. Recién en el año 1890 emerge precisamente el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿sí? 1890 ya a las puertas de la Revolución Liberal. Pero bueno, en materia adjetiva civil, luego tuvimos el Código de Procedimiento Civil de 1938. Y claro, vamos a ver cómo estos cuerpos legales invocados, evidentemente, al igual que el Código de Procedimiento Civil que se derogó en el 2016, al igual del Código de Procedimiento Penal de 1983 y que se derogó en el año 2000, vamos a ver cómo estos códigos tenían un corte inquisitivo, escrito, ritualista, muy lejano al sistema procesal oral, ¿sí? Y claro, las características de este sistema procesal inquisitivo, escrito, ritualista, en las últimas décadas provocó el colapso del sistema procesal civil y penal. Habían casos que duraban hasta décadas para obtener una sentencia y muchas veces estas sentencias no resolvían el conflicto de fondo, el problema jurídico de fondo. ¿Qué pasaba con los casos con el Código de Procedimiento Civil? No habían las excepciones previas para una terminación anticipada del proceso. ¿Y qué sucedía? Teníamos que esperar hasta que se dicte sentencia para que ahí se pronuncien sentencias inhibitorias. Es decir, que, por ejemplo, por una inadecuada conformación de la legitimación activa, el litis consorcio activo, se emitían sentencias inhibitorias y el juez que decía que por cuanto no habían comparecido al proceso las personas llamadas a demandar o todas las llamadas a ser o integrarse como parte demandada, no podían emitir una sentencia de fondo. Y evidentemente, con este sistema, los fines de la justicia eran soslayados eh, por la vigencia de sistemas procesales que no iban a tono con las vertientes que emergían en Latinoamérica en términos generales. En ese sentido, ¿por qué digo o por qué doy esta remembranza? Porque lo importante aquí es precisamente establecer esta discriminación, esta diferencia que existe en la historia del régimen procesal entre los sistemas procesales inquisitivo y oral. Y miren, los antecedentes de estos dos sistemas tienen o se remontan a la etapa de Grecia con el Ágora, Roma, la legis actiones per formulas, en donde ya existían sistemas procesales. Por ejemplo, el proceso de Jesús, de Cristo, cuando condenaron a Jesús, no es que lo señalaron y lo declararon culpable o por un tema eminentemente político se lo llevó precisamente a la crucifixión, no. Existió un proceso que tuvo que ser seguido con cierta inclinación a la oralidad. Y este proceso se llamaba legis actiones per formulas. Y era una especie de proceso sumario oral. Y vemos cómo estos dos sistemas siempre han existido a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, que en la Edad Media, en el feudalismo, predominó el sistema inquisitivo. Y por eso muchas veces decimos que este sistema inquisitivo que existió hasta el 2016 en el Ecuador en materias no penales, tenía este tema de ritualidad, la excesiva ritualidad que hacía que no caminen los procesos. Y precisamente en el sistema inquisitivo es que existía esta ritualidad. Debemos tomar en cuenta que ahí quienes tenían el poder de juzgar eran
los reyes, los monarcas, y precisamente había mucha discrecionalidad. Si nosotros leemos Maleus Maleficarium, donde se establece todo un ritual para sancionar o para obtener la verdad con las declaraciones de los acusados, vemos cómo habían cosas de antología que en pleno siglo XXI nos parecerían inverosímiles, difíciles de creer, hasta míticas. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando a una persona le querían sacar la verdad mediante una declaración o una confesión? ¿Qué sucedía? Le metían eh, en un balde de agua, por decirlo coloquialmente, y claro, la idea era que si no se ahogaba, su confesión era verdad, pero si se ahogaba estaba diciendo la mentira. Evidentemente moría y moría condenado por estas situaciones un poco paradójicas y verosímiles. Y eso es lo que caracterizó precisamente estos sistemas inquisitivos, el excesivo ritualismo. Pero bueno, eso fue cambiando en nuestro país. Eh, y nosotros debemos tomar en cuenta precisamente cuál es la esencia o el origen, el hito que generó precisamente este cambio. Eh, bueno, a algunos les gusta, a otros no, ¿no? Pero nosotros hablamos desde un ámbito estrictamente jurídico, constitucional y procesal. Un hito importante ya se establece en la Constitución de 1998, porque a partir de las reformas que hubo a la Constitución en 1998, es que hubieron reformas en materias procesales, sobre todo en materia penal, porque a partir de aquello, las reformas de 1998, y nace ya este tema de la oralidad, y por eso se expidió el Código de Procedimiento Penal con ciertos matices ya de la oralidad, en donde se cambiaba el régimen inquisitivo, en donde se le quitó al juez penal la potestad de avanzar con la investigación, de investigar, y se la cedió a Fiscalía como titular del ejercicio público de la acción. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, en el año 2000 hubo un cambio radical, podríamos decirlo, en esta esfera procesal penal, cuando empieza a organizarse recién la fiscalía, porque claro, antes existían los fiscales que daban sus vistas, emitían sus dictámenes, pero era un tema escrito y que no era muy trascendente dentro del proceso. Pero a partir del año 2000 es que se le da este poder, el poder punitivo del Estado, de forma totalmente completa a Fiscalía General del Estado, con mucha responsabilidad, obviamente. Y miren qué pasó a partir del año 2000. Empieza precisamente a institucionalizarse como un ente autónomo de la función judicial, la Fiscalía General del Estado. Y miren cómo se ha desarrollado hasta la presente fecha. ¿Sí? Pero, y claro, por otra parte, en materia laboral, empezó a establecerse ya el juicio oral. Pero un hito más importante desde el ámbito constitucional es la expedición de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, la Constitución de Montecristi, ¿sí? Previo a su sufragio ciudadano, en una consulta popular aprobamos esta Constitución. Y claro, emergió precisamente ya este tema de la oralidad. Y para nosotros aproximarnos más al tema, vamos a ver cómo el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y este es un tema sumamente importante, sobre todo para la estructura del sistema de justicia en nuestro país. Eh, Desde el 20 de octubre del 2008 está vigente esta Constitución. Y claro, el artículo 1 precisamente señala aquello, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y cuando nosotros hacemos una aproximación conceptual desde el enfoque teórico del derecho constitucional eh, y analizamos qué o a qué se refiere un Estado constitucional, vamos a ver que según
Ramiro Ávila Santamaría, ex juez de la Corte Constitucional, nos señala que la Constitución es material, orgánica y procedimental. ¿Sí? ¿Por qué es material? Porque precisamente en ella se impregnan los principios constitucionales que encarnan derechos constitucionales. Estos derechos constitucionales son mandatos de optimización y también están impregnados ahí los principios. Por ello, el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República vigente es la piedra angular del sistema procesal. Cuando esta norma establece que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. En ese sentido, este enunciado constitucional es el antecedente que da origen al sistema procesal oral, materializando así el sistema procesal como un medio para la realización de la justicia en los términos del artículo 169 de la Constitución de la República desde el enfoque del Estado constitucional. Alguien que nos ayude con la lectura del artículo 169 de la Constitución, por favor. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Gracias. Miren cómo precisamente en esta norma, en este principio constitucional, se disgregan otros subprincipios, ¿verdad? En el ámbito de el derecho procesal, ¿sí? Y ahí va el primer tema, ¿no? Estamos en un estado constitucional porque en el contenido normativo de la Constitución se establecen ciertos principios, tanto los del artículo 168, numeral 6, cuanto del artículo 169. Ahora bien, para aplicar, para materializar estos principios necesitamos que alguien lo haga, necesitamos un ente que materialice, que proteja, que haga efectivo estos derechos, estos principios. Por ello, desde el enfoque del Estado constitucional, desde el ámbito de la Constitución orgánica, existen órganos precisamente encargados o quienes son los llamados a garantizar los derechos de los usuarios del sistema de justicia. ¿Sí? ¿Y quiénes son estos órganos, estos entes? Precisamente los órganos que conforman la función judicial. En el ámbito jurisdiccional, ¿cuáles? Corte Nacional de Justicia a través de sus 6 salas especializadas. ¿Cuáles son estas 6 salas? La sala de lo civil y mercantil, la sala de familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores, la sala de lo laboral, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de lo contencioso tributario y la sala de lo penal, penal policial, penal militar, tránsito, corrupción y crimen organizado. Estas son las 6 salas a nivel de Corte Nacional. Y claro, eso los órganos jurisdiccionales, pero aparte de aquello existe el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que también tiene funciones jurisdiccionales, también la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que también tiene funciones jurisdiccionales. ¿Cuáles? El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, tiene jurisdicción y competencia para juzgar a quiénes. No sé si alguien me ayuda con eso. ¿A quién juzga el Pleno de la Corte Nacional de Justicia? Para quienes gozan de fuera de corte, no. No. Los Bueno, podría alcaldes. ser fuera de corte. Miren,
La Corte Constitucional, si se le va a procesar algún juez de la Corte Constitucional, es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia quien tiene jurisdicción y competencia para llevar las etapas procesales. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Pleno, la Corte Nacional, tiene funciones jurisdiccionales. También tenemos competencia para resolver declaraciones jurisdiccionales previas cuando han sido solicitadas mediante una denuncia. ¿Sí? Tenemos competencia jurisdiccional para dirimir conflictos de competencia entre dos salas especializadas. Tenemos competencia para resolver apelaciones en costas que han sido dictadas por alguno de los tribunales de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sí? Ven esta actividad jurisdiccional que tiene el Pleno de la Corte Nacional de Justicia integrado por los 21 jueces, ¿verdad? El máximo órgano de la función judicial. La presidencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué facultad jurisdiccional tiene? ¿Qué pasa cuando queremos que a una persona que otro país le ha requerido por la comisión de un delito, ¿qué se requiere? ¿Qué trámite tenemos que realizar? La extradición. La extradición, ya sea esta activa o pasiva, ¿verdad? Cuando un Estado extranjero requiere al Ecuador la extradición de una persona o cuando nosotros en un proceso se ha dictado una medida cautelar o una sentencia condenatoria en materia penal, queremos que venga a cumplir la pena o la medida cautelar, también se hace el proceso de extradición activa o pasiva. Entonces, esta atribución jurisdiccional le compete al presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sí? Y claro, también ya cada una de las salas especializadas tienen funciones jurisdiccionales. ¿Cuál es la principal función jurisdiccional de las salas de la Corte Nacional? Resolver los recursos de casación. En materia penal, los recursos de revisión, además. Pero aparte de aquello, tiene otras funciones jurisdiccionales, cada una de las salas. Por ejemplo, la sala civil tiene jurisdicción y competencia para tramitar juicios civiles en contra de personas que gozan de fuero de corte nacional, por ejemplo, presidente de la República, ¿sí? O embajadores de otros países que tienen sedes en el Ecuador. Ahora mismo tenemos unos casos de una embajada, no les digo el nombre, eh, porque eso se maneja con tanta diplomacia, podría decírselo. Tenemos casos de embajadas que están demandadas. Conocemos la sala civil. Pero aparte de aquello, la sala penal, por ejemplo, ¿qué otras funciones jurisdiccionales tiene? ¿Qué otras funciones jurisdiccionales tiene la sala penal? Sí hemos escuchado en las noticias, ¿no? Por ejemplo, el caso Plaga, donde están involucrados ex jueces de cortes provinciales, ¿verdad? Sí hemos escuchado casos en donde han estado involucrados excontralores del Estado, ¿sí? La sala penal tiene competencia para conocer y resolver las etapas dentro del proceso penal, ¿verdad? Entonces, miren, vemos cómo desde el ámbito del Estado constitucional orgánico, la propia Constitución establece cuál es el órgano competente para tutelar los principios que informan el sistema procesal vigente. Y ya vimos los órganos a nivel de Corte Nacional de Justicia, a nivel de Corte Provincial, cada una de las salas, a veces especializadas, a veces multicompetentes, de las Cortes Provinciales. Pero a la par tenemos los tribunales contenciosos administrativos, los tribunales contenciosos tributarios. Y ya en primer nivel, ¿qué tenemos? Los jueces de unidades judiciales en las diversas materias, ¿verdad? Jueces de contravenciones penales, jueces de contravenciones de tránsito, jueces de garantías penales, jueces de familia, niñez y adolescencia, jueces de adolescentes infractores, jueces de trabajo, jueces civiles,
eh, y una serie de jueces que van a conocer los diversos conflictos que son sometidos a conocimiento de cada uno de estos órganos jurisdiccionales. Y claro, en cada uno de estos procesos, en cada una de estas materias, corresponde a cada uno de los jueces aplicar los principios del sistema procesal vigente. Y vamos a ver cómo es importante la determinación de estos principios, porque miren, cuando nosotros tenemos un conflicto jurídico, una determinación de antinomias, es decir, contradicción de normas, o de anomias, ausencia de normas, vamos a ver que siempre, siempre vamos a aterrizar en los principios procesales para resolver estos temas. ¿Sí? Vamos a ver cómo siempre aterrizamos en los principios de oralidad, contradicción, inmediación, concentración, dispositivo, publicidad y celeridad. Siempre vamos a aterrizar para resolver un tema que nos genere duda o una confrontación de normas o una ausencia de normas. Siempre vamos a aterrizar en estos principios. Y claro, como desde el ámbito del Estado constitucional orgánico, los órganos encargados de tutelar nuestros derechos son los diversos organismos de la función judicial. El juez siempre debe dar respuesta a las pretensiones o a los dilemas procesales. Y siempre que da respuesta, va a hacerlo sustentado ahora en el enfoque del Estado constitucional, aplicando principios constitucionales. ¿Sí? En consecuencia, nosotros podemos decir que el sistema procesal oral tiene su antecedente jurídico en el ámbito material y orgánico del Estado constitucional. Pero recuerdan que decíamos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Hago énfasis no en el Estado de derechos. ¿A qué se refiere este tema del Estado de derechos? Según Ramiro Ávila Santamaría, el Estado de Derechos tiene dos connotaciones. La primera, la pluralidad jurídica, y la segunda, la importancia de los derechos reconocidos en la Constitución. Cuando hablamos de pluralidad jurídica, ¿de qué estamos hablando? De varias o de muchas leyes, porque hablamos de algo plural, no de una sola. Ya, no muchas leyes, más bien de varios sistemas jurídicos, ¿sí? Porque miren, si nosotros hablamos de varias leyes, vamos a ver que en la justicia ordinaria tenemos el COIP, tenemos el Código Civil, tenemos el Código de Comercio, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, pero estas leyes se aplican a este sistema jurídico, a este sistema de justicia ordinaria, pero en virtud precisamente de la pluralidad jurídica, del pluralismo jurídico, este sistema ordinario, este sistema jurídico ordinario, no es el único vigente en nuestro país. ¿Qué otros sistemas jurídicos están vigentes en nuestro país? La justicia indígena. La justicia indígena. ¿Qué otro sistema jurídico está vigente en nuestro país? De Además de derechos humanos. ya, Derechos humanos. eh, El eh, ordinario, el indígena. ya tenemos la justicia ordinaria, tenemos la justicia indígena, tenemos la justicia proveniente de aquellas normas o instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? ¿Y por qué está vigente esta normativa internacional? Porque el Ecuador se ha adscrito y ha suscrito estos instrumentos internacionales y ha adquirido obligaciones. Por eso es que vemos, por ejemplo, como el caso Tibi versus Ecuador, que fue sancionado por una corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel internacional, tuvo que ser cumplida por el Estado ecuatoriano, ¿verdad? O el caso Restrepo, o una serie de otros casos, ¿sí? Porque el Estado ecuatoriano se obligó e hizo parte de su ordenamiento jurídico precisamente a estos instrumentos internacionales que deben ser observados, cumplidos, y si no son observados y cumplidos, el Ecuador es o puede ser sancionado. Entonces, miren cómo tenemos estos
estos diversos sistemas, ¿verdad? Y claro, esa es la importancia del Estado de Derechos, la coexistencia de estos sistemas jurídicos. Y por eso es que el Código Orgánico de la Función Judicial establece, por ejemplo, la declinación de competencia cuando existen conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, cuando miembros de una comunidad, de un pueblo o nacionalidad, reclama la competencia para juzgar un caso, ¿sí? Y aquí viene un dilema bastante fuerte. ¿Cuáles son los límites de la justicia indígena? ¿Cuál creen ustedes que es uno de los límites principales de la justicia indígena? Creo que uno de los límites principales es el derecho a la vida, salvaguardar el derecho a la Eh, vida. el límite es o son los derechos humanos, obviamente dentro de ellos el derecho a la vida. Y miren cómo se ha ido desarrollando a nivel de Corte Constitucional varias sentencias, ¿no? La Cocha 1, la Cocha 2, últimamente sentencias de la actual Corte Constitucional que ha ido mutando en su esencia jurisprudencial, ¿sí? Ustedes han de haber escuchado cómo a nivel de pueblos y nacionalidades había una lucha precisamente para que se instaure una especie de Corte Suprema de Justicia Indígena. Pero la propia Corte Constitucional, ¿qué ha ido diciendo sobre estos temas? Que la diversidad, la pluriculturalidad, lo multiétnico que es nuestro país, impide que se unifique un solo sistema de justicia indígena, lo que haría inviable precisamente la instauración de una Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el pensamiento ancestral, el pensamiento para juzgamiento, si bien es cierto, tiene ciertos prototipos o ciertas líneas idénticas, no todas son iguales. La justicia indígena, por ejemplo, que se aplica en los sectores de Cayambe, acá en la provincia de Pichincha, o en Imbabura, en algunas comunidades de Imbabura, eh, por ejemplo, la comunidad Notavalo, es muy diversa a la justicia indígena que se aplica en la provincia de Cotopaxi. Y seguramente tendrán formas de pensar distinto, por ejemplo, el pueblo Sáchila. Entonces, miren cómo esta pluriculturalidad y lo multiétnico de nuestro país impide que se unifique un sistema de justicia indígena. Sin embargo, vemos cómo las decisiones de la justicia indígena, cuando han sido juzgados en esa justicia, sí está sometida a control constitucional. ¿A través de qué acción? A través de la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones de justicia indígena. ¿Sí? Entonces miren cómo desde el ámbito del Estado de Derechos coexisten esos sistemas jurídicos. Y claro, en el sistema de justicia indígena se aplica a cabalidad la oralidad, ¿sí? Eh, pero, ¿cuál es la importancia del Estado de Derechos, aparte del pluralismo jurídico y de la importancia de los derechos reconocidos en la Constitución? Vemos cómo el artículo 426 de la Constitución de la República establece un ámbito de aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Alguien que dé lectura del artículo 426, por favor, de la Constitución de la República. Artículo 426. Por favor. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores y servidoras públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta
falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Miren la importancia, ¿no? Cómo la propia Constitución establece ya esta jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y claro, ¿a qué viene el tema esto en relación con los principios procesales del sistema oral vigente en nuestro país? Precisamente que en función del pluralismo jurídico, nosotros vamos a encontrar estos principios de contradicción, inmediación, concentración, dispositivo, de continuidad, publicidad, celeridad, en normas y principios de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Ejemplo de aquello, el artículo 8, los numerales 1 y 2, literal F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica, que en torno a las garantías judiciales, ¿qué dice? Miren, toda persona tiene derecho a ser oída. Para ser oída, ¿qué necesita? Oralidad, una audiencia, ¿sí? Con las debidas garantías. También nos dice que el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que pueden arrojar luz sobre los hechos. Interrogar a los testigos. Necesitamos ahí una audiencia, necesitamos un contradictorio, principio de contradicción. También en función del bloque de constitucionalidad, en el caso Aptis Barbera y otros versus Venezuela, que ha dicho la Corte Interamericana, que la oralidad es una de las debidas garantías que el Estado debe ofrecer a los justiciables. En ese contexto vemos la importancia del Estado de Derechos, ¿no? Para precisamente revisar las normas que integran el bloque de constitucionalidad y encontrar ahí los principios que informan el sistema procesal vigente. Por otra parte, decíamos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿A qué se refiere el enfoque dogmático del Estado de justicia? Yo siempre nombro a Ramiro Ávila para explicar este tema, ¿sí? ¿Qué nos dice este autor? Que una norma y un sistema jurídico debe contener tres elementos para su cabal comprensión. El descriptivo, que es el único que ha sido considerado por la ciencia jurídica tradicional, es decir, las reglas o enunciados lingüísticos, las reglas que encontramos en cualquiera de los códigos. Pero a la par también necesitamos otro elemento, el ámbito prescriptivo, que son los principios constitucionales y entre ellos los derechos humanos. Pero a la par necesitamos otro elemento, el valorativo o axiológico, en este caso el valor justicia. Sin uno de estos tres elementos, el análisis constitucional de los derechos sería Profesor José, incompleto así e como ha inconveniente. tocado esta vez con el doctor Cristian, miren, ha sido muy abierto, se entiende, se comprende que trabajamos, que no es que disponemos de todo el tiempo tampoco Alguien para estar tiene el haciendo micrófono deberes o abierto. tareas, eso es muy comprensible, eso se lo puede conversar con el. Es bastante comprensible a estas horas de la noche. Mire, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Doctor, estamos muy atentos Doctor, todos. Sí. gracias. Bueno, a veces pasa que se nos prenden los micrófonos y escuchamos a veces. Miren, decíamos en el tema del Estado de justicia, ¿verdad? Que necesitamos, aparte de las reglas, de las normas, de las leyes, los principios que encontramos en la Constitución, entre ellos los derechos humanos y el valor axiológico valorativo de la justicia, ¿sí? Por ello es que cuando nosotros analizamos el derecho, siempre vamos a analizarlo desde estas tres ópticas, desde estos tres planos de análisis, el legal, el constitucional y el filosófico moral. Todo esto en conjunto para que la norma jurídica tenga impacto en la realidad. Esto para tener eficacia del derecho. ¿Sí?
Y concluye Ramiro Ávila en que la invocación del Estado a la justicia no significa otra cosa que el resultado del quehacer estatal al estar condicionado por la Constitución y los derechos en ella reconocidos, no puede sino ser una organización social y política justa. ¿Sí? Y es un tema bastante importante, ¿no? Y miren, ustedes cuando vayan a litigar, cuando vayan a presentar un caso, siempre deben invocar un derecho constitucional que está en juego, que está vulnerado o que están reclamando. Siempre. Porque detrás de cada mandato de optimización, de cada principio, de cada derecho, vemos cómo hay una historia, vemos cómo hay una teoría del caso, una teoría fáctica, una teoría jurídica. Y desde el ámbito de la argumentación jurídica, ustedes siempre deben dar una introducción que debe ser la que genere expectativa en el juzgador, en el juez. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo abra un debate en una audiencia de juicio, en un caso de reivindicación, ¿cuál será el derecho que yo invoco que está siendo limitado y por el cual pido la reivindicación? El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, ¿en dónde está garantizado este derecho? En el Código Civil. También en la Constitución. Es que eso digo, no, siempre partamos de un derecho constitucional que esté establecido en la Constitución, ¿sí? En el artículo 66 está el derecho a la propiedad. Cuando se habla de el régimen de propiedad, también en los subsiguientes artículos, ¿sí? Entonces, miren cómo yo voy a contar la historia al juez para ser convincente, para generar expectativa, porque miren, los jueces, como tienen tantos casos, tantas audiencias, a veces no nos despertamos cuando alguien plantea un alegato que en realidad no genera expectativa. Y ahí viene el tema, la argumentación jurídica para generar y dar la esencia de lo que yo quiero, lo que busco y lo que reclamo. ¿Sí? ¿Cómo yo iniciaré un alegato en la audiencia de juicio en un caso de reivindicación? Diciéndole al juez que hoy, señor juez, vamos a decidir sobre un derecho constitucional, cuál es el de propiedad, mismo que ha sido vulnerado y por lo cual se ha solicitado la reivindicación del inmueble de mi defendido. Un breve ejemplo, ¿verdad? Cuando yo voy a presentar una teoría del caso en una audiencia de juicio penal y yo estoy defendiendo al procesado, ¿cómo generaré yo expectativa? ¿Cómo despertaré al tribunal, al juez? Igual invocando derechos constitucionales. Y claro, ahí dependerá de mi estrategia como abogado, si planteo una teoría del caso neutra o una propositiva, ¿verdad? Si planteo una teoría del caso neutra, yo diré que estamos frente a una acusación que deberá y tendrá la obligación de destruir el estado de inocencia garantizado por el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Verdad? Entonces, miren, ¿por qué? Porque precisamente vemos que el sistema está orientado ¿a qué? A que se haga justicia en cada caso concreto. El ámbito teleológico, precisamente del sistema procesal es ese, el hacer justicia en cada caso concreto sobre la verdad procesal, ¿sí? Y ese es otro tema importante. Los jueces resolvemos en base a verdades procesales, ¿sí? Hay importancia de las teorías probatorias que ustedes plantean, porque yo puedo dar un alegato de apertura fabuloso, pero si este no va de la mano con una teoría probatoria que justifique cada uno de mis enunciados lingüísticos, de mi teoría del caso, muy seguramente no me darán la razón, ¿sí? Y miren, el ámbito diquelógico de la justicia es precisamente ese, otorgar justicia humana en cada caso concreto. ¿Saben de dónde viene esta palabra diquelogía, lo diquelógico en la justicia?
Al igual que Temis, al igual que Altrea, existen desde el ámbito un poco mitológico, ¿no? Las diosas de la justicia. Y claro, Dike era una diosa en la mitología griega, pero con una pequeña diferencia de las otras diosas mitológicas de la justicia, que aquí la diquelogía o Dike era precisamente la diosa de la justicia humana, ¿sí? Y por eso cuando hablamos del ámbito diquelógico del derecho, hablamos de la justicia humana. Y claro, hay otras diosas mitológicas que tienen el mismo sesgo, la misma orientación, pero la diferencia es esa. ¿Por qué hablamos del ámbito diquelógico del derecho? Porque estamos en un estado constitucional de derechos y justicia, en donde el fin último del sistema procesal, de la estructura del sistema judicial, del sistema de justicia, es precisamente el obtener justicia en cada caso concreto. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos esta justicia en cada caso concreto? A través de un camino que debemos cursar. ¿Cuál es este camino? La acción. Evidentemente el proceso como tal, que inicia con la acción, ¿sí? Con la propuesta de la acción, la súplica ante el órgano judicial, ¿verdad? Entonces vemos cómo precisamente este ámbito del Estado de justicia tiene mucha importancia en nuestro sistema procesal vigente, tanto en el Código Orgánico General de Procesos, cuanto en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Porque a partir de aquello vamos a garantizar tutela judicial efectiva y debido proceso. Y claro, si nosotros hablamos de la tutela judicial efectiva, hablamos de 3 órbitas que integran la misma. La primera, el derecho a acceder al sistema de justicia. ¿Cómo materializo yo esta órbita? Cuando en los órganos judiciales se receptan las demandas de cualquier materia, cuando en los órganos judiciales se recepta la petición de fiscalía de iniciar un proceso, cuando un juez de garantías penales recibe una querella por un delito de ejercicio privado de la acción. Ahí estamos ya materializando el derecho a acceder al sistema de justicia. Esto desde el ámbito jurisdiccional y desde el ámbito de las políticas públicas. Cuando una persona discapacitada tiene que acudir a un juzgado, a una unidad judicial, para rendir un testimonio, para dar una confesión judicial. ¿Cuáles son las políticas públicas de acceder? Precisamente estas políticas de urbanidad, ¿no? El que existan ascensores, que existan las rampas de acceso, en que exista un buen sistema informático, que bueno, ahí creo que no cumplimos con estas políticas públicas a cabalidad, pero en teoría es así, ¿sí? ¿Y cuál es la segunda órbita de la tutela judicial efectiva? En que la demanda que presenté, la acción que planteé, el proceso que se inicia, sea llevado conforme el debido proceso, los principios del debido proceso, en donde se garantice mi defensa, en donde se garanticen mis derechos, ¿sí? Y claro, si nosotros revisamos los principios del debido proceso, artículo 76 de la Constitución de la República, vamos a ver una serie de principios que informan el debido proceso. El cumplimiento de normas, el cumplimiento de la ley, de la Constitución, el derecho o principio de inocencia, el principio de legalidad adjetiva o sustantiva y de ejecución, eh, el que las pruebas se obtengan conforme la Constitución de forma lícita y a contrario sensum, las pruebas ilícitas deben ser excluidas. El principio de proporcionalidad, eh, el derecho de defensa, también en varias de sus esferas, ¿verdad? Y ahí van de la mano con los principios que informan el sistema procesal vigente, ¿sí? ¿Cómo yo me defiendo? Contradiciendo el ataque que tengo, interrogando a los testigos. Para eso necesito inmediación, necesito contradicción, necesito realidad, necesito concentración, necesito publicidad, ¿sí? La motivación, el derecho a ser juzgado por un juez competente e imparcial.
y todo lo que establece el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Sí? Entonces, miren la importancia del Estado constitucional de derechos y justicia en el régimen procesal vigente. Ahora, avanzando un poco, desde el ámbito de las garantías constitucionales, tenemos tres clases de garantías constitucionales. ¿Cuáles? Las ¿Cuáles son garantías, las garantías jurisdiccionales, las garantías de políticas públicas, más las Exacto. garantías, Nos falta una, las garantías normativas. ¿Sí? Esas son las garantías constitucionales que tenemos. Primero, las garantías normativas. ¿A través de qué? Del desarrollo normativo, de la creación de leyes para tutelar mis derechos, nuestros derechos. Las políticas públicas. El Estado está obligado a realizar políticas, qué sé yo, una obra para acceder a los sistemas de salud, de educación, al sistema propio de justicia. Y las garantías jurisdiccionales cuando las anteriores no han funcionado. Y ahí tenemos la acción de protección, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data, entre otros, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar por el momento en las garantías normativas. Es decir, en el desarrollo normativo que ha ido naciendo precisamente para garantizar los derechos constitucionales. Y miren, las principales garantías normativas en materia procesal que tenemos, en materia no penal, es el Código Orgánico General de Procesos, que contiene garantías normativas que viabilizan la consolidación de los pilares rectores del sistema oral. Sabemos perfectamente que el COGEP regula la actividad procesal en todas las materias, menos en cuáles. en la penal y la constitucional. Constitucional, penal, ¿cuál más? La electoral y la de extinción de dominio. ¿Sí? Estas son materias aparte que no regula el COGEP. Pero al fin del día vamos a ver la importancia del COGEP. ¿Por qué? Porque llega a ser norma supletoria en todas las materias. Y como nosotros ya estamos analizando las garantías normativas, vamos a ver cómo precisamente el artículo 2 del COGEP establece los principios rectores que rigen el proceso. ¿Sí? Alguien que me ayude con la lectura del artículo 2 del COGEP. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 2? Mario, Cristian, Yo, Tomás, Meridi. Jorge. Principios rectores. Artículo 2. Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los desarrollados en este código. Ya. Miren, a partir de este artículo 2 nosotros ya avanzamos luego en el artículo 4 el sistema de audiencias. Alguien que lea artículo 4, por favor. Yo mismo. Gracias. Ya, muy bien. Artículo 4. Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.
Ya. Miren, precisamente el artículo 4 ya establece el proceso oral por audiencias. Y claro, esa es la esencia precisamente del sistema procesal vigente, el sistema procesal oral adversarial. Pero evidentemente van a haber ciertos actos procesales, porque no podemos decir que estamos en un sistema oral puro. Van a haber ciertas diligencias procesales que deben constar por escrito, por ejemplo, las demandas, cosa totalmente distinta en materia de garantías jurisdiccionales, en donde yo puedo presentar un habeas corpus, una acción de protección de forma oral, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra materia, esta es la excepción. En materia penal, ¿qué pasa? Igual, la mayoría de actuaciones son orales. Sin embargo, hay ciertos actos procesales que deben constar por escritos y que están reglados en el propio Código Orgánico Integral Penal. Pero bueno, sobre la base de lo que hemos indicado, nosotros ya podemos identificar, ¿verdad?, cuáles son los principios eh, o los pilares básicos del proceso oral. ¿Cuál será el primer principio importante en el sistema oral? Para yo defenderme, ¿qué necesito? Escuchar y refutar lo que me dice la otra parte. ¿A qué principio atañe aquello? Contradicción. La contradicción. Y miren cómo, desde el enfoque del Estado constitucional, el propio 168, numeral 6, y establece que el sistema oral se llevará a efecto adelante de acuerdo con el principio de contradicción, ¿sí? Y el artículo 76, numeral 7, literal C de la Constitución de la República, establece como parte de la defensa el derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Por eso decimos que el contradictorio es un pilar fundamental del sistema procesal oral. El juez, como director del proceso, debe garantizar como tercero imparcial la igualdad de armas. Esa igualdad de armas garantiza la defensa y la concreción de la justicia. ¿Sí? Y miren, a través de la contradicción es que pueden emerger precisamente los hechos fijados como ciertos, se puede discriminar lo falso de lo verdadero. ¿Sí? Porque miren, nosotros en el sistema inquisitivo podíamos decir maravillas en nuestros alegatos, pero no. Acá en el sistema oral contradictorio, vamos a ver que debemos estar preparados para refutar los argumentos de la otra parte que muchas veces pueden conllevar falacias argumentativas, ¿verdad? Falacias argumentativas que tienen una gran variedad y que analizaremos esa cuestión en la próxima clase para ver o saber discriminar cómo debemos identificar las mismas y cómo debemos refutarlas. ¿Sí? Pero bueno, brevemente, ¿no? Una falacia de invocación al principio de autoridad. Por ejemplo, cuando en una audiencia dicen, es que la Corte Nacional de Justicia en tal sentencia dijo aquello. Un momentito, la Corte Nacional de Justicia puede decir muchas cosas, las salas especializadas pueden decir muchas cosas, pero solo aquella decisión que sea reiterativa por más de 3 veces, respecto a lo cual se ha elevado un informe que trate sobre el mismo punto del derecho y que ha sido aprobado por el Pleno de la Corte Nacional, emerge como jurisprudencia obligatoria y vinculante, ¿sí? Entonces, si me dicen a eso, están planteando una falacia de invocación al principio de autoridad, ¿sí? Porque tal corte dijo esto, eso ya no es una verdad. Entonces, miren, son esos temas que debemos discriminar. O la falacia de petición de principio. Cuando nosotros planteamos el argumento, implícitamente ya llevando en aquel la conclusión. Entonces, miren, hay muchas falacias que debemos saber identificar. Y para eso es importante precisamente el contradictorio y estar atento a las audiencias, a lo que dice la otra parte. ¿Sí? Eh, la contradicción es un tema bastante importante e interesante en el sistema oral.
¿sí? Debemos saber que en función del principio de imparcialidad, el juez es un tercero imparcial, que está en la cúspide del triángulo, en donde el juez observa las actuaciones de las partes, ¿sí? Organiza, modula las actuaciones de las partes, siempre garantizando la igualdad de armas en esta lucha de contrarios. Porque efectivamente es una pelea jurídica, no un juicio, una audiencia de juicio, en donde cada una de las partes tiene una postura fáctica, probatoria y jurídica. Y claro, cada una de estas posturas deben ser planteadas en igualdad de armas. Cuando yo me refiero a la igualdad de armas, ¿a qué me estoy refiriendo? Precisamente a que debe haber igualdad en el tiempo de intervención, en el tiempo de interrogatorio, de contrainterrogatorio, en el tiempo de los alegatos, en la libertad probatoria. Igualdad de armas, no puedo coartar el derecho a la defensa. Y claro, el juez lo que debe hacer es controlar el debido proceso en esta pelea, en esta lucha. Y por eso decimos que por el principio de contradicción debemos entender la bilateralidad de la audiencia. Esto es que ambas partes deben tener idénticas oportunidades de ser oídas y por ende admitida la contestación de una a lo afirmado por la otra a efectos de buscar así la verdad, pues el juez al sentenciar lo hace conociendo los argumentos dados por ambas partes. Y vamos a ver cómo este principio de contradicción no opera solo en las audiencias, en las diligencias orales a las que acudimos, no. Este principio de contradicción va a estar presente desde que presentamos la demanda, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo presento la súplica, la demanda, una demanda civil de unión de hecho, ante el juez, ¿qué hace el juez? Ya habíamos dicho, ¿no? Que funciona el contradictorio, lo que hace el juez es garantizar el debido proceso, garantizar una pelea en igualdad de armas. ¿Qué hace el juez? Observa si la demanda cumple los requisitos que establece el COGEP, la califica o no. Esto también sometido a un sistema de impugnación. Luego cita la parte demandada. ¿Para qué? Para que la otra parte conteste la demanda. Y cuando está contestando la demanda, ¿se está ejerciendo o no el contradictorio? Evidentemente que sí. Por eso, para lograr los fines procesales, en todos los procesos, sean ordinarios, sumarios, ejecutivos, monitorios, voluntarios, siempre va a haber, por otra parte, una fase de saneamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que es en la audiencia de juicio en donde por excelencia y a cabalidad se garantiza el contradictorio. Porque ahí es donde va a plantearse, desarrollarse y resolverse el problema jurídico. Por eso es que a la audiencia de juicio el conflicto debe llegar subsanado. Y claro, esta subsanación siempre va a ser realizada en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, dependiendo la clase de proceso. En esta fase es donde se analizan, discuten y resuelven las excepciones previas, las cuestiones formales, se delimita el objeto del proceso y se discute sobre la admisión o no de medios probatorios, tomando en consideración su conducencia, pertinencia y utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juicio propiamente dicho se desarrolla en la audiencia de juicio, en donde se vislumbra la oralidad con los alegatos, las pruebas y la resolución correspondiente. ¿Sí? ¿Está claro el principio de contradicción? ¿Tienen alguna duda? Muy claro, doctor. Entonces, mire, como estamos en un sistema oral adversarial, como estamos en un sistema en donde debe aplicarse por excelencia el principio de contradicción, esto nos obliga a los abogados que litigan,
les obliga a estar más despiertos, más activos en las audiencias, ¿verdad? Sí. Porque la audiencia o la estrategia que tiene un abogado en audiencia es como un juego de ajedrez. Debemos ir viendo nuestras fortalezas y a la vez los errores de la otra parte. Y sobre la base de aquello es que nosotros vamos a tener éxito o no dentro de determinado caso. ¿Por qué digo aquello? Yo debo estar atento a, por ejemplo, al anuncio de prueba. ¿Para qué? Para contradecir la misma y, de ser el caso, pedir la exclusión sobre la base de una argumentación sólida, ¿verdad? Y claro, esto dependerá también de la solvencia y del convencimiento que otorgamos con nuestro argumento para que el juez decida sobre si excluye o no un medio de prueba, ¿verdad? Esto solo como ejemplo. Miren la importancia de la contradicción y la importancia precisamente de los alegatos y de nuestro argumento oral que podemos plantear, ¿sí? O por ejemplo, la contradicción, importante en la fase probatoria, cuando estamos produciendo prueba en audiencia. Qué importante el contradictorio a través de las objeciones al testimonio, al interrogatorio y al contrainterrogatorio, ¿verdad? Sí. Qué importante conocer la clase de objeciones o clase de preguntas que existen, las preguntas capciosas, las preguntas compuestas, las autoincriminatorias y toda la serie de preguntas que existen. ¿Sí? Qué importante conocer el concepto de cada una de estas clases de preguntas para objetarlas oportunamente. ¿Sí? Las sugestivas. Y también debemos saber cómo estas clases de preguntas pueden ser objetadas o no, ya sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. ¿Sí? ¿Ven la importancia del contradictorio en la litigación oral? Sí, doctor. De otra parte, debemos nosotros analizar otro principio. Para analizar este principio, o más bien para garantizar la contradicción que necesitamos, estar delante del juez, estar de forma cercana a la otra parte, estar de forma cercana al testigo al que se le interroga, ¿verdad? Y esto acá atañe. La cercanía del juez con las partes que atañe. Bueno, aquí estamos virtualmente, ¿verdad? Estamos cercanos virtualmente. ¿Alguien está alzando la mano, Meridi? Sí, doctor, yo. Escuchamos. Tenga la bondad, le rogaría que por favor usted ya lo indicó, pero ojalá nos pudiera indicar algo más, sobre lo que usted mencionó, que la estrategia en una audiencia es como un juego de ajedrez. Usted ya lo dijo, pero por favor, le rogaría. Es que miren, nosotros debemos estar atentos en la audiencia, ¿verdad? Debemos estar atentos a cada uno de los movimientos que hace la otra parte, ¿sí? Para ver sus debilidades y fortalezas, para nosotros precisamente ahí establecer y desarrollar nuestras fortalezas dentro de un caso concreto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo interrogo, un ejemplo bastante claro, cuando yo interrogo a un perito, ¿sí? Un perito que va de mi parte, ¿yo qué tendré que hacer? Primero acreditarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerle convencer o que el juez arribe a un convencimiento de que ese perito es idóneo y que su criterio es importante y es verosímil. A contrario sensu, ¿qué hará la otra parte? Mi contradictor dentro de la audiencia, ¿qué hará? Tratar de desacreditar al perito. Y claro, para aquello yo deberé ir preparado. ¿Cómo voy preparado? Ver los antecedentes del perito, si está acreditado al Consejo de la Judicatura, que si tiene experiencia en la materia,
si no ha sido sancionado por algún tribunal, por alguna falla o una pericia mal realizada. Y claro, eso requiere una estrategia previa, revisar los antecedentes y ahora tenemos tanta informática, cibernética, comunicación, que con googlear podemos encontrar mucha información valiosa, ¿verdad? Entonces, miren, ahí viene el tema. Si yo tengo este as bajo la manga para desacreditar al perito, deberé plantear aquella cuestión en el momento precisamente del contrainterrogatorio, pero para eso debemos estar preparados, ¿sí? No puedo ir a tientas a un interrogatorio, a una audiencia, sin conocer los antecedentes del perito o los antecedentes también de los testigos, de quienes rinden el testimonio. Imaginémonos un perito o un testigo eh, que no sea idóneo, ¿sí? Si bien es cierto, las reglas actuales del Código Orgánico General de Procesos ya han excluido de las garantías normativas el tema de imparcialidad, idoneidad, que antes estaban en el COGEB. Eso no determina que nosotros demos elementos al juez para que con sana crítica dé validez o no, dé credibilidad, dé verosimilitud a un testimonio. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros debemos ir preparados a las audiencias. En realidad, el sistema procesal vigente exige mucho más de los abogados. ¿Sí? En temas de litigación oral, en temas de argumentación jurídica. A eso me refería cuando hablábamos de que el ejercicio de la defensa en una audiencia es como un juego de ajedrez. ¿Sí? Muchísimas gracias. Estrategia. Estábamos avanzando ya hacia el siguiente principio. Les decía que para yo contradecir, para interrogar o contrainterrogar a un perito, un testigo, necesito estar cercano a él, ¿verdad? El juez, para tener información de las partes, de lo que dicen, lo que prueban, lo que sostienen, debe estar cercano a las partes. ¿A qué principio atañe aquello? Eso es el principio de contradicción y publicidad. Principio de Más bien al examen. principio de inmediación. Inmediación. ¿Sí? Miren, ¿qué es la inmediación? Es el conocimiento directo y personal del juez con los actos del proceso. Si nosotros revisamos el artículo 75 de la Constitución de la República, vamos a ver que como mandato de optimización se establece el derecho del acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En el mismo sentido, el artículo 169 de la Constitución señala que las normas procesales consagran los principios, entre otros, el de inmediación, para hacer efectivas las garantías del debido proceso. ¿Sí? Y sobre la base de aquello, sobre la base de este enfoque, de esta normativa constitucional, como garantía normativa ya se desarrolla en el COGEB este principio. Alguien que dé lectura del artículo 6 del COGEB. Principio de inmediación. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales, que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia. Las audiencias que no sean conducidas por la o el juzgador serán nulas. Gracias. Miren cómo el COGEB establece categóricamente el principio de inmediación, ¿no? La cercanía, la inmediación per se es la cercanía, la inmediatez entre una y otra parte procesal con el juzgador. Y en base a aquello, efectivamente, la inmediación se constituye como un pilar fundamental del contradictorio. Para que exista contradictorio en las audiencias necesitamos esa cercanía, a tal punto que se sanciona con nulidad
una audiencia en la cual no esté presente el juez. Y aquí hay una ruptura con lo que pasaba anteriormente con el Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? ¿Qué ocurría? No había esta inmediación. Ustedes mismos lo han dicho hace un momento. El juez no estaba presente cuando se estaba rindiendo una confesión judicial. A lo sumo, él venía cuando había dudas respecto de una pregunta. En la mayoría de casos, hacía un checklist de las preguntas con un visto y autorizaba al secretario o al ayudante para que tome esa confesión judicial o ese testimonio, ¿sí? Y precisamente la ausencia de inmediación impedía la contradicción, impedía la formulación, la creación, la obtención de información de calidad de los argumentos de las partes procesales. ¿Sí? Entonces, como estrategia de litigación, ser súper concretos en nuestros argumentos. Vemos muchas veces memoriales, ¿no? De recursos, de apelación, de casación o alegatos, o contestaciones a las demandas. Pero ustedes mismos deben ser testigos que estas redacciones, estos escritos, si nos ponemos a leer ante el juez aquello, no acabamos nunca. Y ahí viene de nuevo el tema al que hacía referencia, la esencia de lo que yo quiero proyectar, la esencia de lo que yo quiero convencer al juzgador, persuadirle al juzgador, ¿sí? Sin mucha retórica, de forma más directa. Porque precisamente muchas veces las cosas dichas de forma sencilla y con esencia son las que generan precisamente el debate adecuado, la argumentación adecuada para precisamente transmitir el conocimiento que yo tengo de mi caso hacia el juez. Y para ello es precisamente la inmediación. ¿Sí? ¿Está claro el principio de inmediación? Sí, doctor, está bien claro. Por otra parte, también es importante este principio en materia del COIP. También los principios procesales que establece el COIP en el artículo 5 desarrollan este principio, ¿sí? Y vemos cómo van de la mano estos dos sistemas, no penal y no penal. Cada uno con sus garantías normativas, pero que aterrizan en las mismas piedras angulares, en los mismos principios, ¿verdad? ¿Y qué otro principio tenemos? Por ejemplo, yo en una audiencia intermedio preliminar o en la primera fase de la audiencia única, dependiendo la clase de proceso, de procedimiento, eh, ¿qué hago yo en esta fase? Escucho las cuestiones que afecten validez procesal, escucho y resuelvo excepciones previas, escucho el anuncio de prueba y hago la admisión o inadmisión de medios de prueba, delimito el objeto del proceso y antes de todos estos temas procuro la conciliación, ¿verdad? Miren cómo en una sola fase de la audiencia o en una sola audiencia he realizado temas que tienen relación con procesal, con excepciones previas, tiene relación con la teoría probatoria, tiene relación con la teoría jurídica, si planteo una excepción previa de prescripción, por ejemplo, eh, tengo o hago actividad respecto de la traba de la litis, ¿verdad? Tantas cosas en un solo momento, en un solo acto. ¿A qué atañe, a qué principio atañe esta cuestión? El debido proceso. Sí, el debido proceso, pero ¿qué a principio de los que hablábamos al principio, al inicio? Si yo reúno varias actividades en una misma diligencia, ¿a qué principio atañe aquello? Celeridad. No. Bueno, sí, también envuelve el de celeridad esto. El principio de concentración.
Conforme al último inciso del artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, el juez, el órgano judicial, debe propender a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos para contribuir a la celeridad del proceso. ¿Sí? El principio de concentración envuelve tanto al de economía procesal y logra la celeridad del proceso. Esta idea es muy importante, pues nos señala que el camino seguro a la celeridad procesal que beneficia a los usuarios del sistema de justicia lo constituye precisamente la concentración procesal. ¿Sí? El ejemplo claro es el que señalamos, la audiencia preliminar establecida para ciertos procedimientos en el COGEB. Y también la audiencia de juicio, ¿verdad? Porque en la audiencia de juicio yo reúno la actividad con los alegatos de apertura, la producción de prueba, los alegatos de clausura y la decisión. ¿Sí? Y claro, antes del sistema procesal oral, estos actos eran separados. ¿Sí? No sé si recuerdan un procedimiento ordinario con el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué ocurría? Íbamos a una audiencia de conciliación o junta de conciliación, ya expresamente y literalmente, a la junta de conciliación. Para un tema de conciliación, el 99% de casos no pasaba nada en esa audiencia y a partir de aquello se abría el término de prueba, ¿verdad? Este término de prueba era dependiendo de los procedimientos, 6 días, 10 días, 15 días. ¿Qué pasaba? ¿Recuerdas lo que pasaba? La estrategia de los abogados. Una vez abierto el término de prueba, presentaban la lista de testigos el último día a la última hora como sorpresa. ¿Sí? Y claro, estos actos procesales separados provocaban sorpresa, mala fe y deslealtad procesal. Y al final del día no se lograba la inmediación ni la contradicción. ¿Sí? Y claro, y después de que evacuábamos toda la prueba en todo ese tiempo, en todos esos días, muchas veces con sorpresa y mala fe, ¿qué os sucedía? Se abría un tiempo para que los litigantes manden sus alegatos o informes en derecho. Y el abogado iba en esa época a su máquina de escribir o su computadora a realizar los alegatos. ¿Sí? Y los presentaba al juez. Entonces miren cómo en este tiempo de término de prueba, de presentación de alegatos, pasaba el tiempo. Ahora no, ahora es un solo acto. ¿Sí? Y para eso debemos estar más preparados los abogados, ¿verdad? Está claro el principio de concentración. Sí. Otro principio que rige el sistema procesal, y ahí viene la importancia, ¿no? Y les cuento brevemente para que se enfoquen un poco en este principio. El día martes yo tuve una audiencia de casación en materia civil. Resulta que ya era la hora de la audiencia, estaba conectado la parte no recurrente con sus abogados y de la parte recurrente solo asistieron los abogados. Los abogados no tenían procuración judicial. Estábamos ya sobre la hora de la audiencia, ¿sí? Eh, Potencialmente, ¿cuál era la salida jurídica en ese tema? Si sabemos que el COGEB establece que las partes están obligadas a acudir a las audiencias y solo se liberan de aquella cuestión si otorgan procuración judicial a un abogado. ¿Cuál era el escenario procesal? El abandono, ¿verdad? Y claro, para garantizar inmediación, contradicción, oralidad, le doy la palabra a la parte recurrente que estaban solo los abogados y me dicen que las personas tal vez no se conecten porque ya les han indicado que deben conectarse, pero no se conectan. Le doy la palabra al no recurrente.
Ah, claro, la abogada del recurrente, los recurrentes que no fueron, me dice que le dé un tiempo prudencial para legitimar su intervención. Cosa proscrita con el COGEP. Y la parte no recurrente dice sí, que se le dé un tiempo para que legitime la intervención. Mire, ¿qué opinan de eso? Que el juzgador era el que tenía que decidir, porque como se dice, los abogados pueden pedir lo que se les ocurra, hasta el cielo y las estrellas, pero el juzgador es el que decide de acuerdo a la normativa. Ya. Pero miren el error de la parte no recurrente, ¿no? ¿Qué hubieran dicho ustedes como parte no recurrente si su adversario no se presenta a la audiencia? Al no presentarse la parte recurrente, tiene que declararse el abandono. Ya, y miren, y ahí viene el tema de la argumentación, ¿no? ¿Cuál es la argumentación? Señores jueces, solicito que por secretaría se certifique la hora, se certifique que no están presentes ni física ni telemáticamente la parte recurrente. Eh, ¿Para qué? Para que el juez tome la decisión, ¿verdad? Eh, Invocar claramente la norma jurídica. El artículo 82 del COGEP claramente señala esta cuestión. Por eso expresamente, señores jueces, solicito que se entienda como abandonado el recurso. Pero no, el abogado que hizo sigue la línea del primer error que cometió la abogada que pide tiempo para legitimar. Y claro, muy seguramente no fue o fue un error eh, con conciencia y voluntad para ver qué pasaba. Pero ahí viene el tema, ¿no? La otra parte que debía haber dicho, pedir el abandono, ¿sí? Bueno, les cuento que nos tocó desarrollar la audiencia porque justo en ese momento ya se conectó la parte y que ha pasado en otras ocasiones. Y ahí viene el tema del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ¿no? La Corte Constitucional ha declarado precisamente sin efecto decisiones de abandono porque han pasado cosas como estas, ¿sí? Pero miren, el tema por el que doy el ejemplo, la importancia de que el abogado esté más despierto, que esté más preparado. Frente a esa situación que se suscitó en ese momento, debía estar más despierto y pedir el abandono, indicar que ya estamos fuera de la hora, que fueron legalmente notificados, que no está dentro de los casos en los cuales está prohibido el abandono, que no han comparecido, que encima de eso vienen a pedir la tiempo para legitimar, cuando sabemos que el sistema procesal vigente determina que es imprescindible la presencia de las partes en las audiencias. Pedir el abandono. No lo hizo. Entonces, miren, esa es precisamente la esencia de la litigación oral, la esencia precisamente del sistema procesal vigente. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema del principio que quería referirles. El principio dispositivo, ¿verdad? Conforme al primer inciso del artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, entendemos que todo proceso judicial, primero, se promueve por iniciativa de parte legitimada. Segundo, los jueces resuelven de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso. Y tercero, los jueces resuelven en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Por eso decimos que el principio dispositivo envuelve al de eficacia. ¿Por qué? ¿Qué más eficaz procesalmente puede haber que fijar de inicio el objeto del litigio y que la prueba que sea admitida vaya dirigida a tal objeto? ¿Sí? Y miren, en materia procesal, no penal, efectivamente, emerge el principio dispositivo como uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué decimos que es fundamental? Porque el juez decíamos que es un ente tercero imparcial, ¿verdad? Que únicamente controla las actuaciones de las partes. Quien pide, quien objeta, quien cuestiona, quien pide exclusión, es la parte procesal. El juez carece de iniciativa procesal, ¿sí? Ahí la importancia de los abogados litigantes que deban estar preparados para saber qué pedir
en el momento procesal oportuno. Volvemos al ejemplo, ¿no? De la exclusión de medios de prueba. Eso es un tema bastante primordial y miren, con un argumento claro, fuerte, verosímil, conciso y preciso de exclusión de prueba, yo puedo desarmar la teoría del caso de la otra parte, ¿verdad? Ejemplo de aquello, y hago referencia precisamente a un caso que recién tuvimos en la sala civil. Se cuestionaba que el Tribunal de Apelación admite como prueba nueva un microfilm de un cheque de un banco que se entiende la parte actora conocía que existía. Y claro, tiene verosimilitud aquello, porque si yo estoy reclamando la obligación por un cheque que giré, se entiende que yo conocía que existía ese cheque que fue cobrado, ¿verdad? Más aún si ese cheque o ese microfilm fue presentado en un juicio anterior. Entonces, si bien es cierto, se presentó esta prueba nueva dentro del tiempo o de la temporalidad que establece el COGEP, esto es, hasta antes de la audiencia de juicio en un proceso ordinario, este no es el único requisito. Debía haber verificado que la parte procesal actora desconocía de este medio de prueba. ¿Desconocía del medio de prueba? No, sí lo conocía a tal punto que lo presentó anteriormente en otro juicio. ¿Que no pudo obtenerlo? Tampoco se cumple este requisito porque lo obtuvo precisamente para el juicio anterior. Entonces, ¿por qué permitir la admisión de este medio de prueba? Y ahí viene precisamente la argumentación que yo debo dar al juez, ¿sí? Revisar la regla jurídica y determinar los requisitos y explicarle al juez, hacer ver a las partes que están en la audiencia escuchando por qué no se cumplen todos los requisitos y al final pedir que se excluya esta prueba precisamente por no cumplir los requisitos legales. ¿Sí? Pero claro, ¿qué pasó en este caso? La contraparte, no hizo este ejercicio argumentativo y al final del día el tribunal Atkin terminó admitiendo este medio de prueba. Entonces miren la importancia de estar atentos a cada fase procesal, ¿sí? Y esto en atención al principio dispositivo. En materia impugnatoria, el principio dispositivo. Cuando presentan recursos de casación, el Tribunal de Casación solo tiene potestad y su pronunciamiento se va a limitar a los cargos casacionales que han sido admitidos a trámite. ¿Sí? La importancia de formular adecuadamente nuestros medios de impugnación. ¿Sí? Cuando hablamos del principio dispositivo, vamos a ver garantías normativas en el COGEP. Ustedes han revisado la regla jurídica del COGEP que habla de prueba de oficio para mejor resolver. Se considera que esta norma es contraria al principio dispositivo. Pero bien, el principio dispositivo también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en materia casacional penal, el Tribunal de Casación, según el artículo 657, numerales 5 y 6 del COIP, el tribunal, pese a que la fundamentación sea errónea, equivocada, puede casar de oficio la sentencia. Y esto se aplica también a la justicia especializada del adolescente infractor. ¿Sí? Vemos cómo el principio dispositivo también tiene sus excepciones. ¿Está claro el principio dispositivo? Sí, doctor. Miren cómo el principio dispositivo es importante. Otro ejemplo. Para la prueba de la litis, el juez va a resolver únicamente en base a las peticiones que hagan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en un caso de reivindicación únicamente pido la restitución del bien y no solicito que se declare la mala fe del poseedor, posesión de mala fe, y que por tal efecto se me paguen
los frutos que aprovechó esta persona que estaba en posesión del bien. ¿Será que el juez puede resolver sobre aquello? Evidentemente que no, en función del principio dispositivo. El mismo ejemplo, pero al revés. En un juicio de reivindicación en donde yo soy el posesionario de buena fe y por eso construí, hice un cerramiento, planté frutas, árboles, qué sé yo. Y yo pido simplemente que no se acepte la demanda de reivindicación y se me olvida pedir subsidiariamente que en caso de que se acepte, se consideren las mejoras útiles, porque soy poseedor de buena fe. ¿Será que el juez puede resolver sobre aquello? Miren la importancia de pedir adecuadamente, en el momento procesal oportuno, las cuestiones que yo considere pertinentes de acuerdo al caso concreto. ¿Sí? Está claro, ¿no? El principio dispositivo. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, gracias. Ya nos puede ayudar con otro ejemplo, doctor, disculpe. Otro ejemplo del principio dispositivo. Eh, Más bien ayúdenme ustedes con el ejemplo. ¿Qué se en una demanda en un procedimiento ordinario que se pide daño moral, pero no se pide el pago de honorarios de la defensa? El juez no puede pedir más de lo que se solicita, porque en base a lo que solicitan las partes y al contradictorio respecto de aquello, ¿sí? Es que el juez delimite el objeto del conflicto. No puede irse más allá de lo que han pedido las partes. ¿Por qué? Porque el hacerlo implicaría un error de procedimiento que generaría un vicio de incongruencia, un vicio de ultra petita, el otorgar más de lo pedido, extra petita, otorgar algo distinto a lo pedido, o citra petita, dejar de resolver sobre algo pedido. Y esto puede ser precisamente objeto de un cargo casacional. Entonces, mire la importancia que debe existir cuando yo formule una pretensión, una petición, ¿sí? O cuando conteste la demanda, o cuando contrademando o reconvengo, ¿sí? Esta dinámica más por excelencia en materias no penales. En materia penal difiere un poco aquello, es más, salió ya un precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia que establece, por ejemplo, que las agravantes o atenuantes es un tema que debe estar determinado por el juez, de ser el caso, ¿sí? Aunque no haya existido petición en ese sentido de las partes. Entonces, miren cómo el principio dispositivo es una de las piedras angulares del sistema procesal. eh, pero tiene ciertas limitaciones. Ahora bien, este contradictorio, esta igualdad de armas, de verdad que debe estar a vista de todas las personas. Sí, claro, porque como usted lo mencionó, estamos el Ecuador es un estado de justicia y de derechos y justicia. Sí, y más que aquello, el tema va de la mano con la publicidad de las audiencias. El artículo 168 de la Constitución establece que todas las etapas, en todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicas, salvo expresamente los casos señalados en la ley. Como parte del derecho de defensa, el artículo 76, numeral 7, literal D de la Constitución, establece como principio del derecho a la defensa que los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas en la ley. Y el COGEP precisamente establece también aquello. Alguien que lea el artículo 8 del COGEP. Transparencia y publicidad de los procesos judiciales. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirán
admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la Constitución de la República y la ley. Ya, el artículo 7, por favor. Principio de intimidad. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir con una norma constitucionalmente legítima. Muchas gracias. Miren la importancia de la publicidad, ¿no? Y si nosotros revisamos el Código Orgánico de la Función Judicial, vemos cómo se instauró los principios de la justicia abierta, acercar la justicia a la ciudadanía. Por eso las audiencias son públicas desde un ámbito abstracto, sin embargo, de aquello tienen excepciones. En el COGEP ya la compañera leyó precisamente en qué casos. Primero, para garantizar la intimidad de las personas y tercero, por temas de seguridad, ¿verdad? Y estas excepciones también vemos en materia penal. Son ciertas audiencias que son reservadas. ¿Cuáles? Delitos contra la estructura del Estado constitucional, delitos contra la integridad sexual reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, esta clase de audiencias son reservadas. La regla general es la publicidad. Otro principio que integra los pilares fundamentales del sistema procesal es el de celeridad. ¿Sí? Eso está determinado en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. La aplicación de los principios de los que hemos hablado coadyuvan a la eficacia y celeridad de los procesos, con una participación activa de las partes y proactiva del órgano jurisdiccional. Sobre la base de estos principios, tanto el COGEP como el COIP procuran que existan procedimientos con estructuras básicas que sean flexibles, adaptables y racionales. ¿Sí? Vemos cómo la celeridad también integra el sistema procesal vigente. Y en ese sentido vemos la importancia de todos estos principios y vamos a ver cómo cada uno de estos principios tiene su importancia en cada momento procesal. ¿Sí? Y vamos a ver cuándo, en las próximas clases, vamos a ver cómo estos principios se van aplicando cuando yo planteé mi teoría del caso, mi teoría fáctica, mi teoría jurídica y mi teoría probatoria. ¿Sí? Y vamos a ver cuándo, frente a temas que nos generan duda, duda normativa, o frente a la contradicción de normas, o frente a la ausencia de normas, siempre vamos a aterrizar en los principios del sistema procesal. Por ello, en esta jornada me he permitido dialogar, conversar con ustedes sobre los principios que integran el sistema procesal vigente en el Estado constitucional de Derechos y Justicia, que es muy importante precisamente para desarrollar los temas de argumentación jurídica para nuestras estrategias de defensa. La próxima clase continuaremos con los otros temas que nos competen. No sé si tienen alguna inquietud. No, doctor. Bueno, en todo caso, concluiríamos la jornada. Agradezco la paciencia y por estar presentes hasta esta alta hora de la noche. Creo que el día viernes nos vemos más temprano. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Compañeros, hasta mañana. Gracias. Que le vaya bien. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hacho, por acompañarnos el día de hoy. Hasta el día viernes. Buenas noches. Gusto. Saludo, doctor David Cacho. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.